Lo que tienen en común el feminismo y el marxismo es que ambos han creado conciencia de grupo, conciencia de comunidad, en el caso del marxismo conciencia de clase, en el caso del feminismo conciencia de género, pero atravesado por la conciencia de clase también, para transformar la sociedad. El feminismo ha explotado, ha utilizado nuevas herramientas que no tienen que ver con la inversión de capital. Es decir, la ventaja de las redes sociales frente a los medios de comunicación tradicionales es que las redes sociales no necesitan una inversión de capital y las mujeres, ¿verdad?, no solemos manejar capital en la historia de la humanidad. Entonces, de repente, utilizando eso, ha habido un movimiento comunicativo que ha permitido crear conciencia de grupo a la mujer, crear una conciencia común, y entonces lo ha transformado y lo ha convertido en un movimiento que es internacional. Primero, es político, no es un movimiento social como nos hacían creer hasta ahora. El feminismo es un movimiento político que es internacional y solidario. Ya es un nicho de mercado. Lo que tenemos que saber es separarnos. El feminismo es de clase, el feminismo es de cuidados y el feminismo tiene controlado el consumo. Es decir, el feminismo no solamente es la lucha de las mujeres por las mujeres, sino es la lucha de las mujeres por crear un mundo más parecido a lo que nosotras pensamos que debería ser. Y eso es lo anticapitalista, porque el capitalismo se construye en las espaldas de las mujeres que trabajamos, en casa, cuidando, en el tiempo que hemos dedicado a que ellos trabajen produciendo. Y nosotras, en teoría, hemos trabajado sin producir. Bien, no podemos ser capitalistas porque el capitalismo se basa en nuestro sufrimiento. Y nosotras estamos a favor de que los cuidados sean compartidos y que una sociedad tenga en cuenta que el cuidado del resto de la sociedad es cosa de todos y es cosa de todas. Hablo de ancianos, hablo de niños, hablo de personas con distintas necesidades. Y por lo tanto, como ni es el capitalismo nuestro lugar de ser, no es tampoco el consumo nuestra forma de existir. Es una maravilla este festival, porque de verdad que yo nunca había visto una sala llena para un tema tan abstracto como es el feminismo, el nuevo marxismo. Y de repente está toda la sala llena de gente participando de la posibilidad de que el feminismo sea el nuevo marxismo, con lo cual se da por hecho que participan en la idea de marxismo, participan en la idea de feminismo y en la voluntad de sentarse a pensar. Hay muy pocos espacios y muy pocos momentos en esta sociedad en la que vivimos para sentarnos a pensar en grupo y a hablar y a darle vueltas a la cabeza de forma teórica. Así que me parece maravilloso.